Bienvenidos a la semana 15 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y voy a encargarme de revisar los temas propuestos a fin de que ustedes lo tengan todo muy claro. En esta semana vamos a revisar el tema del desarrollo humano. En realidad vamos a empezar a revisarlo. El desarrollo humano tiene varias etapas y entonces en esta oportunidad vamos a revisar y aclarar bien a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo, que sí es desarrollo, que no, y vamos a revisar algunas etapas. La etapa prenatal, la etapa denominada infancia, la etapa denominada niñez temprana y niñez intermedia. Empezaremos con lo que es desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de cambios que permanecen luego como parte del repertorio del individuo. Y por eso decimos que son cambios con estabilidad o procesos de cambio y estabilidad en el individuo. Estos cambios se dan en tres dimensiones. En una dimensión física, que se refiere a los cambios orgánicos. Una dimensión cognitiva, que se refiere a las habilidades mentales, a los procesos cognitivos. Y una dimensión social, que se refiere a las habilidades que uno utiliza para relacionarse socialmente. Todas estas dimensiones y estos cambios que se dan en estas dimensiones se han producido por la presencia o a partir de ciertas variables. Esas variables pueden ser biológicas y en este caso hablamos de variables biológicas genéticas para referirnos a lo que se ha producido por acción de la herencia. Entonces, hay algunos cambios que se producen y que son motivados por genes. Decimos que son cambios genéticos o variables biológicas de tipo genético las que intervinieron para que este cambio se produzca. Hay además otras variables que son no genéticas y nos referimos así a aquellos factores o agentes que provocan modificaciones, sea en la dimensión física, en la dimensión cognitiva, difícilmente en la dimensión social, pero que se produjeron, aparecieron durante el periodo intrauterino, pero que sin embargo no eran hereditarios. Por ejemplo, un accidente que pueda tener una madre gestante o una enfermedad que pudiera tener y que cause alguna alteración. Hablamos en ese caso de una variable biológica, porque ese tipo biológico incide dentro de lo que es el organismo, pero no es genética, o sea, no es hereditaria. Otra de las variables que inciden en los cambios o en el desarrollo humano es el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje inicial. El aprendizaje inicial se refiere a aquello que vamos aprendiendo cuando somos pequeñitos, aquello que ni siquiera nos damos cuenta que aprendemos. Muchos de estos aprendizajes son pues inconscientes, productos de la imitación de aquellos que funcionan como modelos, nuestros padres, nuestros tíos o las personas que se encargan de criarnos. También influyen como variables en estos cambios que hablamos en el desarrollo humano, el entorno familiar, las costumbres, los hábitos, lo que la familia dice que está bien o que está mal, y el entorno escolar, lo que la escuela permite, lo que la escuela te enseña, porque son los que te van formando hábitos, y los hábitos luego serán la base de toda tu actividad. También incide como variable en este desarrollo o en estos cambios de los que estamos hablando, el contexto sociocultural. Esto es, hay cambios que se producen porque el entorno social te dice que debes hacerlo, que está permitido o que no está permitido. Y eso va a ir moldeando tu comportamiento y tu forma de relacionarte, tu forma de pensar, inclusive hasta tu forma de sentir. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva,
El desarrollo vendría a ser una serie de cambios provocados por diferentes tipos de variables, sea en la dimensión física, en la dimensión cognitiva o en la dimensión social del individuo. Por lo tanto, siendo así, el desarrollo humano nos habla de ciertos ciclos que son variables en la medida que estos factores varíen, sobre todo refiriéndonos a lo que es el contexto social, el contexto cultural o el contexto familiar. En ese sentido, hablamos de una teoría del ciclo vital, que es una teoría producto del desarrollo histórico y social en el cual estamos inmersos, y que en este caso ahora nos habla de diferentes etapas en el desarrollo, que de repente hace 20 años no eran las etapas que considerábamos y de repente dentro de 20 años no serán las mismas etapas. Hoy hablamos, por ejemplo, del ciclo de vida que tiene un inicio en el momento de la concepción. Antes no se consideraba ese periodo como parte del ciclo de vida. Entonces hablamos de una etapa prenatal que empieza con la concepción y termina en el momento del parto, del alumbramiento. Luego hablamos de un periodo de la infancia que va desde los 0, al momento que nació, hasta los 3 años, un periodo denominado niñez temprana, que va desde los 3 hasta los 6 años. Luego tenemos niñez intermedia de 6 a 11, posteriormente el periodo de adolescencia que va desde los 11 hasta los 20 años y a partir de allí hablamos de adultez. Y probablemente ustedes recordarán que en el colegio les mencionaban juventud, adultez y ancianidad o vejez. Hoy hablamos de adultez y la razón por la cual lo mencionamos así es por el hecho de la responsabilidad social. Entonces decíamos, el joven es aquella persona que se está preparando para asumir responsabilidades sociales. Hoy en día vemos que una persona de 22, 23, 24 años puede ya estar independizado, puede estar asumiendo responsabilidades sociales y eso le ha permitido ingresar dentro de esta categoría denominada adultez. Sí, separamos algunos tipos de adultez y entonces hablamos de una adultez temprana o adultez joven para referirnos a ese periodo de 20 a 40, adultez intermedia para lo que siempre llamábamos adultez y adultez tardía, que era lo que llamábamos vejez o senectud. Y decíamos antes, es el periodo de declive donde el sujeto pasa a ser una carga, etcétera, etcétera. Hoy en día vemos que hay personas que pueden tener 65 o más, 70, 75, 80, 87, acuérdense del premio Nobel, acuérdense del presidente, ¿no? Son personas que tienen más de 65 años y que, sin embargo, siguen asumiendo responsabilidades sociales, siguen produciendo intelectual y económicamente, y en ese sentido siguen siendo adultos, pero hablamos de una adultez mayor.